Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. Haití languidece, ahora más que nunca. Pero la pregunta sería, ¿cuándo no ha estado Haití en otra situación que no sea la debacle en todo el sentido de la palabra? Desde el pasado domingo, ustedes enterados ya a través de los medios de comunicación, el gobierno interino declaró un toque de queda aproximadamente de 72 horas y quizás más, luego de que miles de presos escaparan de las dos principales cárceles de Puerto Príncipe, tras un asalto de las bandas criminales que llevan largas décadas sembrando el terror en este país, el país más pobre del hemisferio de Latinoamérica, y cuyo objetivo era derrocar al gobierno interino de Ariel Henry, que tampoco hay manera de que este hombre entienda que su país no lo quiere. Evidentemente, la situación de Haití, que siempre ha sido dura, fuerte, de pobreza, de hambruna, se complicó aún más a raíz del magnicidio de Jovenel Moïse, que según todo lo que ha salido difundido, fue un presidente que trató en la medida de lo posible de poner un poco de orden en los entresijos de la corrupta política haitiana. En realidad, todavía hoy no se sabe con certeza y a fondo todo el entramado de ese magnicidio, de ese asesinato, que incluso está señalada como cómplice su viuda. Y actualmente Haití se maneja bajo un gobierno interino, y con este toque de queda, el objetivo de este gobierno interino es restablecer el orden y tomar las medidas apropiadas para recuperar el control de una situación que hace mucho tiempo está fuera de control. Y bueno, por supuesto, las autoridades saben que la violencia no cesa, que es una violencia liderada por las bandas, que las bandas tampoco quieren ni respetan al gobierno interino y tampoco desean que llegue un ejército extranjero, una fuerza militar de cualquier lugar a poner un poco de orden. Todo esto porque en teoría, hace ya más de un año y medio, se espera la intervención del ejército de Kenia para ayudar a paliar la situación, pero no llegan. De momento todavía no llegan. Las solicitudes de intermediación a las principales organizaciones internacionales por parte del gobierno dominicano, del presidente Luis Abinader, por parte de otros mandatarios latinoamericanos que conocen la situación que está atravesando Haití, cada vez que hay un cónclave en la OEA, en la ONU, es lo mismo, la misma petición, pero las organizaciones miran hacia un lado. Hasta hace año y medio, como dije, que se aprobó el envío del despliegue de militares de Kenia para poner control en una media isla descontrolada. No solamente es el asunto político, no solamente son las bandas que aterrorizan, matan, violan a todo el que se le cruce por al frente, es que tampoco hay mejorías, obviamente, económicas para nadie. Hay muchas enfermedades, hay muchísima miseria, hay una violencia atroz que no tiene distinción con nadie. Imagínese usted ahora casi 4.000 presos fuera de las cárceles. Y se cuenta, y está mal contado eso de los 4.000 presos, porque tampoco en Haití hay una estadística fiable de los presos que habitan las cárceles. No hay. La población no confía en ningún dato procedente de las autoridades. Si ya la situación era catastrófica con las bandas
Imagínese ahora que se le unan 4.000 personas que estaban cumpliendo penas de delitos graves, pues la cosa puede ir a peor. Y el asalto a la prisión fue evidentemente comandado por el criminal, el líder de la banda, Jimmy Cherizier Barbecue, apodado Barbecue, que es un ex policía de élite que dirige una de estas bandas más violentas de ese país. Y bueno, él mismo, tan fresco, respondió e informó que con este ataque pretendía capturar al jefe de la policía haitiana y afirmó que su objetivo era derrocar el gobierno interino de Henry. Que por cierto, cuando usted escuche este episodio, no se sabe dónde está Ariel Henry. Recientemente estuvo en Kenia tratando de dar continuidad a la orden de que se enviara la fuerza militar de Kenia a Haití. Se supo que según el gobierno keniano salió de territorio de Kenia, pero no se le ha visto en estos días que han pasado desde el toque de queda. Vamos a ver qué situación, qué tipo de solución deriva toda esta situación que está viviendo Haití, que es un país colapsado y es con todo esto se convierte aún más en un problema gravísimo para la República Dominicana, para la zona del Caribe y sobre todo, e insisto, para Santo Domingo que no puede cargar aún más con la situación sociopolítica de nuestro vecino. ¿Y qué hace la ciudadanía? ¿Qué hacen los haitianos? Pues tratar de sobrevivir, escapar de la manera que sea por tierra, mar y aire para poder vivir, para poder comer y para poder estar en un sitio donde no se tema por su vida. ¿Qué va a pasar? De momento esta es la situación que está ocurriendo en este país. Evidentemente, con la situación del escape de los presos, se habla ya de 15 muertos en todos estos días de violencia de las bandas en las calles. Las organizaciones internacionales continúan mirando hacia un lado con la situación de Haití. Y como dijo hace ya año y medio, en una de esas tantas visitas del presidente Abinader a la ONU, el encargado de asuntos para el hemisferio occidental del gobierno norteamericano, Brian Nichols, y hablo del año, esto es una cita recordatorio del año 2022, él afirmó en una de esas reuniones textualmente: los líderes de las pandillas en Haití alimentan la peor crisis de seguridad que ha vivido esa isla en décadas. Ahora peor que nunca. Vamos a ver qué seguirá ocurriendo en este país, en esta pequeña media isla, que es el país más pobre del hemisferio, que es un país que realmente no ha tenido suerte con tantos gobiernos depravados, corruptos y con una élite, porque también hay que mencionarla, con una élite haitiana que se confabula solo para lo que ellos quieren. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. A veces uno se pregunta, observando tantas situaciones
de conflicto armado que hay actualmente en el mundo, que nos ha tocado vivir, presenciar, observar a través de las redes sociales, a través de las noticias que se actualizan cada minuto, porque ya no es como antes, que uno se enteraba solamente cada vez que salían los periódicos o en los noticieros. No, no, no. Ya uno tiene la accesibilidad de poder desde hace ya un tiempo, gracias a la tecnología, de observar cada minuto de una situación en un lugar determinado. Y uno se pregunta, ¿para qué sirve la ONU? La Organización de Naciones Unidas, creada en el año 1945, ¿para qué sirve la OEA? ¿Qué funcionalidad tienen los grandes organismos internacionales cuando suceden estos conflictos intensos, estos conflictos internacionales que observamos? Y no solamente ya cuando han calado de una manera tan potente como los que hay actualmente, como las dos guerras que tenemos en el mundo, sino que han sucedido también una serie de hechos y de pequeñas guerras que están ahí latentes, que suceden, pero que tampoco los organismos internacionales hacen nada. Se la pasan condenando. Yo condeno esto, tú condenas aquello, no hagas esto fulano, cierra esa frontera fulanito, pero ¿y después qué? En ese sentido, quiero compartir con ustedes unas palabras del profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia, Dirk Salomons, que él también se hace esta pregunta. Y dice además, la ONU se creó efectivamente en el año 1945 para evitar que se repitieran los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de 45 millones de muertos. 5 vencedores debían garantizar conjuntamente la paz a cambio de un derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. 2 de ellos, Gran Bretaña y Francia, eran potencias mundiales entonces. Ahora son, en palabras del profesor Salomons, enanos mundiales. Rusia es una empresa mafiosa criminal. China no ambiciona convertirse en árbitro de los conflictos de otros países. Estados Unidos, en su día, la última potencia de la Segunda Guerra Mundial en pie, perdió toda credibilidad después de la invasión a Irak, una invasión bajo mentiras, al igual que muchos de sus aliados. El Consejo, lo que queda de ese Consejo de Seguridad al día de hoy, está fatalmente dividido, es totalmente impotente y ha perdido su influencia. Esto lo dice en una entrevista muy interesante que ha concedido el profesor Dirk Salomons de la Universidad de Columbia al periódico El País de España. Dice también que gráficamente la parálisis del órgano ejecutivo de la ONU, cuyo funcionamiento remite al mundo de mediados del siglo pasado, del siglo XX, no al actual, con un creciente protagonismo del sur global, como demuestra la tercera vía diplomática del Brasil, de Lula da Silva, una solución negociada en Ucrania, frente a su denuncia sin ambajes de la violencia de Israel en Gaza y la demanda de genocidio contra Israel presentada por Sudáfrica, que esto sucedió recientemente, en el Tribunal de La Haya. Brasil y Sudáfrica han alterado ya el tradicional reparto de papeles. Pocos países del sur eran miembros en aquel entonces cuando se fundó la Organización de Naciones Unidas. Y bueno, la parálisis también, dice él, de la organización no son ajenos por demás los problemas de financiación, de dinero, los problemas económicos. Según el profesor, no más de 10 países de los 192 miembros de la ONU mantienen el sistema, financiando voluntariamente la organización. De hecho, es importante recordar que solo 70 estados miembros habían pagado íntegramente su parte del presupuesto ordinario y Estados Unidos, que es el mayor contribuyente de este club,
no estaba entre ellos. Las operaciones de mantenimiento de la paz y las humanitarias se financian aparte, por lo que la población, por ejemplo, de Gaza, está acusando especialmente la retirada de fondos por parte de una docena de países. Estados Unidos encabeza esta situación, conjuntamente con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, tras las acusaciones de connivencia con Hamas que Israel lanzó hace un mes. Y esas son las caras de una misma moneda. Mientras la guerra de Gaza acapara titulares en todos los medios de comunicación, la de Ucrania actualmente, que ya cumplió 2 años, como ustedes recuerdan, tiene un perfil casi invisible en el día a día de la ONU, como demuestra la más que ligera conmemoración del segundo aniversario de esta invasión rusa que se produjo un 23 de febrero, la madrugada de un 24 de febrero, y un discurso muy breve, muy ligero en la Asamblea General, pero sin ninguna iniciativa. Es esa misma ONU que tampoco mira hacia Haití, porque ahora mismo lo único que importa para las organizaciones internacionales, y lo digo entre comillas y quiero sumar ahí también a la Comisión Europea, es la situación de Oriente Medio, ahora más que nunca. Pero las grandes potencias responsables también de la situación en Haití tampoco miran hacia, por citar un ejemplo, a este conflicto, a esta situación. Y eso es lo que está pasando en la ONU, eso es lo que está pasando en otras organizaciones internacionales y eso es lo que uno se pregunta. ¿De qué sirve? ¿O en realidad ha servido en algún momento la ONU, la OEA, frente a todo lo que vemos? Vamos a una pausa y regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Dejando a un lado los conflictos internacionales, la situación de las organizaciones que tienen que ver con su vigilancia y la situación terrible de Haití, quiero aprovechar y cambiar radicalmente de tema, porque aquí tratamos en este espacio, en este cuarto de ensayo, de tocar la mayoría de los temas de actualidad. Y la salud es algo esencial para cada uno de nosotros. Y es que, señores, no son solo las epidemias que se conocen ya, que nos están arropando cada día, sino que también la obesidad ya es la forma más común de malnutrición en la mayoría de los países. Y es una epidemia que está atravesando este planeta de cabo a rabo, incluso arrasando más que la COVID en su momento. Miren si el asunto es grave. Si la crisis del coronavirus dejó, según la Organización Mundial de la Salud, 774 millones de casos en el mundo, la obesidad al día de hoy afecta ya más de 1.000 millones de personas. 1.000 millones. En un estudio que salió publicado en una de las más prestigiosas revistas científicas, The Lancet,
reveló que el exceso de peso, factor de riesgo por demás también para decenas de enfermedades, ya es la forma más común de malnutrición en la mayoría de los países del mundo. Por ejemplo, los casos, cita la revista, los casos en niños se ha cuadruplicado en estas últimas 3 décadas y en los adultos casi se ha triplicado. Es decir, que de una forma u otra los problemas alimentarios se enquistan y si bien han descendido las cifras de bajo peso en el planeta, por ejemplo, por un factor que se llama desnutrición, el auge del peso y la obesidad desequilibra de nuevo la balanza alimentaria saludable en el mundo. Y así como ustedes saben, tan malo es una alimentación insuficiente como un exceso de peso. Son dos caras de la misma moneda. La malnutrición, que está asociada desde siempre a problemas de salud a lo largo de la vida, porque supone un riesgo de muerte prematura, y la obesidad, otro factor de riesgo para enfermedades como el cáncer, aunque usted no lo crea, la diabetes, la hipertensión, precursora además de dolencias cardiovasculares, de problemas en la espalda, de problemas en las rodillas. En la infancia, además, un exceso de grasa eleva el riesgo de perpetuar esa obesidad en la edad adulta y acelera la aparición de problemas mecánicos, que es lo que mencioné, por el peso sobre las articulaciones y de problemas metabólicos. Es decir, este es un estudio arrojado y publicado en la revista The Lancet, que ya considera la obesidad al día de hoy como una epidemia mucho mayor que las existentes. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y haciendo énfasis en la infancia, porque si usted le da mucha comida a un niño y le da comida y no precisamente buenos alimentos, buena comida, usted va a perpetuar esa obesidad para el resto de su vida. ¿Y en qué deriva todo eso? En enfermedades y en quebrantos de salud, como cité anteriormente. Y muy probable de que ese niño, ya un adulto, hoy o mañana, tenga que recurrir a operarse, a hacerse una bariátrica. Si vive en un país donde la seguridad social no cubre ese tipo de operación, pues tiene que sacarlo de su bolsillo. Pero no es cuestión solamente de hacerse la bariátrica, sino que luego de eso, ahí es que hay que empeñarse por mantener el peso, no solo a nivel físico, sino también emocional. Esta investigación que yo menciono en The Lancet recopila datos de más de 3.600 estudios y analiza la evolución de la obesidad y el bajo peso en el mundo entre el año 1990 y 2022.
y revela una consolidación de dos fenómenos paralelos. Mientras caen las cifras de insuficiencia ponderal, que esto es un bajo peso para la edad de un individuo, producto de una insuficiente alimentación, gana terreno la obesidad, tanto en países ricos como aquellos de bajos ingresos. Y efectivamente, como dice el estudio, esto es una doble cara de la misma moneda. Y es una muestra más de este estudio en que el mundo se está controlando muy bien, está controlando y tratando de paliar los factores que inciden en lo que es la desnutrición, excepto evidentemente en algunos países del centro africano, pero al mismo tiempo está aumentando a cifras alarmantes esa obesidad que no se ha conseguido de poder reducir el índice de obesos en países donde antes no había una cifra tan alarmante como lo que se está observando ahora. Y esto es una situación global, esto no escapa a nadie, porque como bien dice este estudio que les he comentado, es una situación que está ocurriendo tanto en países ricos como en países de bajo ingreso económico. Porque para usted comer mal no hace falta tener dinero, un poquito solamente, y alimentar a su familia de una manera equivocada. Hay que poner atención a estos temas de salud, hay que poner atención a cómo uno come, al estilo de vida que uno lleva. Y como dicen los nutricionistas, los de verdad, que es una frase que yo siempre he escuchado, de los que saben de verdad, uno es lo que uno come, lo que uno bebe y la manera en que uno duerme también. Gracias por estar en este cuarto de ensayo, en este rinconcito para pensar. Cuarto de Ensayo es una producción de AGC Communications, conducción y dirección general Dunia de Wind. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches por la plataforma de tu preferencia. Déjanos tus comentarios a través del correo cuartodeensayopodcast@gmail.com. Cuarto de Ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.